Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Radar en Rompeviento, televisión por internet. Hace unos días, la Fiscalía General de la República, con sede en Oaxaca, en San Bartolo, Coyotepec, recibió una denuncia firmada por César David Mateos Benítez y Flavio Sosa Villavicencio, una denuncia de hechos que presentan en contra del expresidente Felipe Calderón. En esta denuncia acusan formalmente al expresidente de traición a la patria y de financiamiento al terrorismo a partir de los fundamentos relacionados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y también de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José. Una denuncia que hasta donde yo puedo conocer no tiene precedentes, una denuncia ciudadana en contra de un expresidente por delitos de esta naturaleza, y me parece que es importante entender las causas que motivan esta situación. Por ello, esta noche quiero agradecerles muchísimo a las dos personalidades, los dos luchadores sociales oaxaqueños que me acompañan esta noche, César Mateos y Flavio Sosa. Bienvenidos, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Superando los escollos técnicos, mi señorísimo Flavio, respetadísimo César Mateos, la pregunta: ¿qué motiva esta denuncia que presentan en contra del expresidente Felipe Calderón? Lo acusan de traidor a la patria y de financiar al terrorismo. ¿Qué hay detrás de esta denuncia? Eso, una traición a la patria que nos costó que México subordinara su política energética a empresas transnacionales. Una bofetada al presidente Lázaro Cárdenas y a la memoria histórica de México. Una traición a la patria que debe sentar un precedente, porque no podemos permitir que México sea gobernado por personajes que hoy dicen trabajar para el país, pero en realidad están sirviendo a intereses transnacionales o intereses que no conocemos exactamente, de consorcios que quién sabe cuál es su verdadero origen, que tienen su origen ahí en la bolsa de valores, un origen misterioso. Eso no se puede permitir, no se debe seguir permitiendo. Y creemos que lo que la gente ha buscado en México ha sido la justicia, y por eso es que la gente se ha movilizado, y por eso es que la gente ha luchado, y por eso es que la gente ha buscado en las urnas que las cosas vayan mejorando en este país. Entonces decimos, es el momento, hay un traidor a la patria que se llama Felipe Calderón y debe ser juzgado, César. Sí, así es. Y bueno, Flavio ya me comentó lo de traición a la patria, y el siguiente apartado, el financiamiento al terrorismo, eso por la coalición con Genaro García Luna, hoy está siendo juzgado en Estados Unidos, en Nueva York, por delincuencia organizada y delitos internacionales. Pues precisamente nosotros enumeramos una serie de hechos, diversos actos en los cuales señalamos el apoyo del entonces gobierno federal a favor de esa organización delictiva. Esos son los dos delitos por los cuales promovimos. Flavio, una duda que nos queda en este movimiento que están ustedes haciendo, en esta denuncia penal que presentan. ¿Cómo podríamos comprobar la participación del expresidente Calderón en estos hechos, en estos actos? ¿Cuáles serían las pruebas que podría presentar en un eventual juicio de esta naturaleza para comprobar que efectivamente el expresidente pues cometió estos delitos? Los hechos están a la vista, mira. Yo les invito a conocer un hilo que tengo ahí en mi cuenta de Twitter, la acabamos de subir hace unos minutos. Mi cuenta es @FlavioSosaVilla. Invito a quienes nos siguen que puedan checar el hilo, pero es muy práctico. Felipe Calderón traicionó a la patria desde que fue secretario de Energía. Desde que fue secretario de Energía, él se puso a litigar a favor de las empresas transnacionales. Desde que fue secretario de Energía, se fue a la corte a defender los intereses de las empresas transnacionales contra el Estado mexicano
y contra los intereses nacionales, contra nuestra soberanía, y además generó una política que logró hacer que se disminuyera nuestra producción para comprarle a estas empresas que él mismo subsidiaba con dinero de los mexicanos subsidiando a empresas transnacionales, el secretario de Energía litigando a favor de ellas y luego disminuyendo su producción para comprar a precios bajos y dándole, ahora sí que como se dice en el mercado, cómodas facilidades a estas empresas para que ganaran millones y millones y millones, para que a los 2 años de cuando él fue ya presidente, la empresa para la cual trabajó, que es Iberdrola, reporta multimillonarias ganancias en sus cuentas bancarias. Este es uno de los ejemplos de cómo hay una traición a la patria. Pero eso no es un dicho de César y de Flavio, no es un dicho de los detractores de su gobierno, de Felipe Calderón. Hay auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, auditorías de la Auditoría Superior de la Federación que Calderón combatió alegando el tecnicismo de que la Auditoría Superior de la Federación no podía auditarlo y luego por eso entonces no fue castigado. Pero ahí está comprobado, el propio Congreso de la Unión lo comprobó. Entonces nosotros decimos, ahí están los elementos, la política energética subordinada a estas empresas transnacionales, la iberdrolización de nuestra política energética, un presidente iberdrolo y que finalmente termina trabajando con esta empresa. Esa es ahí las pruebas están, que la fiscalía le mueva tantito, nosotros les estamos presentando indicios suficientes y le estamos entregando documentos. Hoy mismo nuestro abogado ya está trabajando en solicitar los documentos oficiales para presentarlos ante el Ministerio Público Federal, porque vamos a demostrarle o a tratar de demostrarle a la nación y al mundo que este presidente es un traidor a la patria. Y nosotros decimos, si en otros países a los traidores a la patria los castigan de manera ejemplar, en México ha llegado el momento de que se le castigue de manera ejemplar. Hay las condiciones, la gente lo está reclamando, lo está diciendo con sus firmas, lo está diciendo con su reclamo en las redes sociales, lo dijo con su voto. Eso es lo que nosotros creemos. Uno de los expresidentes más cuestionados, sin duda, por las cuestiones, Felipe Calderón, también fue uno de los responsables de que ustedes estuvieran presos. Incluso recuerdo hace unos días, César, publicaste una carta dirigida a Genaro García Luna, la carta que no voy a enviar o algo así, no sé si recuerdo bien, en el que hacías referencia a esto, a lo que ustedes sufrieron en esta embestida del Estado mexicano en contra del movimiento social en Oaxaca en 2006-2007. Y además, esta idea del Estado represor, el Estado que tortura, que incomunica y que golpea. ¿Hay algún elemento, hay alguna prueba que nos permita ver la posibilidad de comprobar que efectivamente Felipe Calderón financió al terrorismo? Bueno, miren, lo que explicaba Flavio, nosotros estamos señalando el actuar sistemático de Felipe Calderón, de cómo actúa para que se le configure el derecho de traición a la patria y el delito, y también estamos señalando una serie de actos que causaron terror en el país, en los cuales también la Fiscalía, aquí quiero señalar bien, tiene que investigar lo que nosotros estamos ofreciendo, porque además son de documentos oficiales y de hechos públicos. Finalmente la Fiscalía va a tener que hacer uso de su función o va a echar a andar su función en el sentido de que va a investigar lo que nosotros estamos señalando. Pero además, es un secreto a voces el sello del gobierno de Felipe Calderón, que fue de sangre. Tú lo mencionabas hace un momento. En el 2006, en el cambio de poderes entre Vicente Fox y él, que estaba en movimiento del 2006 en Oaxaca, cuando entró él
en su investidura de presidente electo, y Genaro García Luna, ya desde entonces operando como jefe de las policías, en lugar de tratar de darle una salida al movimiento de manera dialogada, ofreciendo diálogo o canales de comunicación, optó por la fuerza y por la sangre, ¿no? Esto que estamos haciendo, y en lo particular conmigo, yo no lo hago por un acto de venganza, no lo hago por un acto de odio. Yo lo expliqué en el documento que acabas de mencionar. Yo no soy un agente de odios. A los que me torturaron, a los que me hicieron lo que me hicieron, yo ya los perdoné, pero creo que no me puedo dar el lujo de olvidar lo que hicieron, porque yo hoy estoy vivo, pero hay miles de hogares que están de luto por esta falsa guerra contra el narco que nos hicieron ver que estaban combatiendo, cuando hoy estamos viendo en el juicio de García Luna en Nueva York que estaban coludidos con esa gente. Entonces eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos inspiró. Finalmente yo lo que quiero es aspirar a la justicia lisa y llanamente. Yo no soy un agente de odios, no lo hacemos por otra índole, yo no lo hago por otra índole, sino es por aspirar a la justicia. Hay dos elementos que me parece que son muy importantes en esto que están ustedes haciendo, Flavio. Por un lado, efectivamente, lo que mencionas, la iberdrolización de la política energética mexicana durante el sexenio de Felipe Calderón concluyó pues con una fuga o una transfuga de funcionarios y funcionarias de los gobiernos panistas hacia esa empresa privada y otras empresas privadas del sector energético. Y también la entrega, sin concesiones, con en algunos casos adjudicaciones directas completamente oscuras de todo el aparato energético del país a intereses privados. Y me pregunto, y te quiero plantear a ti, Flavio, esta duda. Me pregunto si habrá posibilidad de que México vea por primera vez en su historia a un presidente que saqueó, que ensangrentó al país en el banquillo de los acusados, o si es una quimera, es una especie de sueño de justicia que nunca vamos a ver hecho realidad. Le corresponde a la Fiscalía General de la República demostrar que hoy es autónoma del Poder Ejecutivo de una decisión política e investigar, demostrar que la justicia no es, como dice el poeta, solamente aquella serpiente que muerde a los que van descalzos, e investigar las pruebas que están a la vista. Mira, por ejemplo, Felipe Calderón, como secretario de Energía, benefició empresas extranjeras, hizo pagos complementarios injustificados por encima de lo contratado y aplicó penalizaciones y dejó de aplicar penalizaciones por millones de dólares. Pero luego ya como presidente de México en su primer año de gobierno otorgó a Iberdrola 2,669 millones de euros, actuando en contra de la Constitución, de los intereses de la nación. La Auditoría Superior de la Federación lo explica en una, valga la redundancia, una auditoría que dice que a mayo del 2010 la Comisión Reguladora de Energía autorizó 29 mil millones de dólares de inversión acumulada para productores independientes de energía en licitaciones que fueron adjudicadas a empresas extranjeras de España, Francia, Canadá y Japón. Los permisionarios independientes, dice la ASF, tienen asegurado contractualmente ganancias extraordinarias en periodos mínimos de 25 años utilizando la infraestructura de servicio público y podrían provocar un aumento en las tarifas eléctricas. Eso dice la auditoría. Se debe a que parte de la demanda dejada con extinción de la luz y fuerza del centro será cubierta por estos permisionarios privados. Ahora, la Fiscalía tiene la posibilidad de demostrarnos que en México para la justicia no hay intocables. Hoy tiene el reto el fiscal general de la República de demostrarnos que los presidentes no son aquellos personajes a los cuales no se les tocaba ni con el pétalo de una averiguación previa. Hoy podemos decir que hay todas las condiciones objetivas y subjetivas en el país para llevar a la cárcel a un presidente iberdrolo, a un presidente que entregó la soberanía nacional a empresas extranjeras o para los cuales finalmente terminó trabajando. El hecho de que
uno de sus principales operadores en materia de seguridad, Genaro García Luna, esté pues sometido a juicio en Estados Unidos y que esto abra la puerta a la indagación jurídica, a la indagación judicial en torno del gobierno del expresidente Felipe Calderón, ¿abre alguna posibilidad de que México pueda también pues verificar esta devastación institucional que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón? Me pregunto si esta situación jurídica de García Luna puede impactar en México, César, si es posible pues pensar que lo que ocurrió en el sexenio de sangre y muerte de Felipe Calderón pues pueda tener consecuencias jurídicas. Pues bueno, nosotros, como te dije hace un minuto, estamos apelando que la Fiscalía investigue los hechos que señalamos, la cronología de hechos que señalamos. Finalmente, la responsabilidad en la cadena de mando, pues obviamente que llega a Felipe Calderón porque era el jefe de las Fuerzas Armadas y Genaro García Luna era, pues obviamente, el encargado de las policías federales en el país, la que supuestamente nos cuidaba. Ahora digo, ¿ustedes creen que Felipe Calderón, siendo presidente de la República, no sabía lo que hacía su secretario de Seguridad Pública Federal? Ahora, está siendo juzgado por delitos internacionales en Nueva York. Entonces, ¿no hay relación entre Genaro García Luna y Felipe Calderón? Yo creo que sí. Y eso es precisamente en lo cual nosotros estamos señalando hechos para que sean investigados. Creo que estamos ante un hecho histórico, como lo dice Flavio. Creo que hoy la Fiscalía General de la República nos puede dar a nosotros los mexicanos a que precisamente hoy sí podemos aspirar a la justicia. No es nada más el asunto nuestro. Son los centenares, miles de hogares que están de luto por los desaparecidos y por todos los hechos sangrientos que también hemos señalado allá, que causaron terror en el país en esos días. En términos jurídicos, en términos, digamos, del proceso que debe llevar esta denuncia, ¿cuáles son los pasos siguientes, Flavio? Los pasos siguientes son aportar una serie de los elementos que estamos presentando como indicios, aportar algunos documentos oficiales. Entendemos que tener algunas entrevistas con un Ministerio Público Federal o con un agente federal para que podamos aportar los mayores elementos posibles, y la Fiscalía que le corresponde hacer la investigación y ver si hay elementos que puedan constituir el delito. Nosotros decimos que sí. Pero estamos aprovechando esta oportunidad, ya que estamos muy cerca de la posibilidad, pasando la elección, de que se convoque al juicio a los expresidentes. Estamos haciendo un llamado a la sociedad mexicana, claro, un llamado a la sociedad mexicana, a los abogados mexicanos, a que hay que demandar a Felipe Calderón, hay que denunciarlo penalmente, a que se acumulen las denuncias para que demostremos al poder que desde la sociedad somos una fuerza transformadora. Si queremos una cuarta transformación en nuestro país, hay que empujarla desde abajo y hay que provocarla desde abajo para que en nuestro país no haya intocables. Uno de los elementos centrales que hicieron que la sociedad mexicana se volcara a favor de López Obrador es la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad. Yo creo que Felipe Calderón puede ser el ejemplo de que no hay impunes en nuestro país, que los poderosos pueden ser juzgados. Y ahorita estamos nosotros invocando un artículo, un delito, que la Constitución lo dice, traición a la patria. Nosotros no, bueno, en lo personal, yo no quiero que a Calderón se le fusile en el Cerro de las Campanas, ni quiero que se le juzgue como en otro país con alguna pena de ese tipo. El señor, por supuesto que tiene derecho a un juicio justo y a las penas que marca la Constitución. Pues eso que se aplique. Yo no quiero que lo torturen como él nos torturó en una cárcel de máxima seguridad. Esa cárcel es una cárcel infame que no debiera de existir. Ni siquiera el más terrible delincuente debiera violársele sus derechos humanos como se viola los derechos humanos en ese lugar. Ni siquiera nosotros queremos eso. Queremos que tenga un juicio justo, pero que se demuestre que ese señor traicionó a la patria
que se puso al gobierno al servicio de las empresas transnacionales y que eso no debe volver a existir en nuestro país. En países de América Latina estamos viendo con agrado cómo se ha podido juzgar a expresidentes y creo que en México podemos ya sentar el primer presidente relevante. Esto que planteas, Flavio, es muy importante, convocar a la sociedad, convocar a la ciudadanía, pues esta pues cruzada social en contra de la impunidad y en contra del autoritarismo que rigió en México en los últimos 20 años, y cómo poder resolver este pasado histórico reciente, de agravios y de sangre y de muerte y de dolor en un país que no está acostumbrado a la rendición de cuentas de sus máximas autoridades. ¿Cómo puede la gente acercarse a esta dinámica? ¿Cómo puede la gente acercarse a ustedes para participar en este proceso? Pues están nuestras redes sociales, pero finalmente también estamos llamando para que ocupen los canales que existen ya. Cuando dice Flavio que está convocando a la sociedad, le estamos diciendo a todos aquellos que se sintieron agraviados, lastimados, de alguna u otra manera por lo que estamos señalando, a que acudan a los ministerios públicos federales, a los abogados. Hay brillantes abogados en México que han ganado litigios históricos con respecto a mineras, al territorio, a los pueblos indígenas, a la defensa de los derechos de la mujer y los niños. A ellos también pedirles que hagamos este gran esfuerzo. Finalmente, yo creo que algo que le va a ayudar mucho al país, no a reparar el dolor, si quieres, o no a reponer los muertos, pero creo que la impunidad y la justicia es algo que nos va a dar mucha expectativa como país para estar un poco en paz, regresar un poquito, o mermar un poquito el dolor que esto nos causó. Ese es el llamado que estamos haciendo, y obviamente, en nuestras redes sociales, en lo que estamos compartiendo, pues ahí nos podemos comunicar para formar un gran frente y tratar de buscar o aspirar a la justicia en nuestro país. ¿Hay alguna posibilidad de que esto jurídicamente no prospere y de que la denuncia y las denuncias en contra del expresidente pues queden al final sin efecto? La condena social, la sentencia social, ¿sería suficiente, Flavio? Mira, acudimos hace un par de años a acompañar al exombudsman oaxaqueño a La Haya, porque el señor Felipe Calderón cometió delitos de lesa humanidad. 4 o 5 compañeros oaxaqueños acudimos conjuntamente con el ombudsman a ser testigos de la entrega de un documento, un comunicado se le llama jurídicamente ante La Haya, que es el máximo tribunal, la Corte Internacional de Derechos Humanos de La Haya, porque pensamos que el señor además cometió delitos de lesa humanidad. Entonces, vamos a suponer que la Fiscalía decide no tocar a Felipe Calderón, o que los elementos que nosotros le estamos proporcionando los considera insuficientes. Yo creo que la lucha contra la impunidad no debe parar ahí. Creo que tenemos que empujar muy fuerte, porque no es fácil en un país como México, acostumbrado a la impunidad, que la impunidad se pueda derribar. Yo creo que es todo un muro que tenemos que derribar los mexicanos, y esa es la convocatoria. Creo yo que no debemos desmayar. Está el ejemplo de las madres que buscan a sus hijos, está el ejemplo de los padres de los 43 que están buscando justicia, que están buscando la presentación con vida, dicen ellos, de sus hijos, porque para ellos sus hijos están vivos, y están muchísimos ejemplos a lo largo y ancho del país de luchas que han sido perseverantes, que han persistido hasta lograr que se avance un poquito en la justicia. Bueno, entonces nosotros convocamos a que hagamos eso para que los expresidentes no se sigan riendo de los mexicanos, para que no se sigan burlando en nuestra cara, para que no se siga ofendiendo la memoria histórica de México. Lázaro Cárdenas le dio a este país soberanía con la defensa del petróleo, y Felipe Calderón iberdrolizó nuestra política energética y lo entregó a intereses transnacionales. Eso debe ser castigado. Yo creo que tenemos una gran oportunidad para heredarle a nuestros hijos un país diferente.
Yo creo que tenemos una gran oportunidad para que las nuevas generaciones no puedan o no conozcan lo que es tener un sexenio de sangre. Yo creo que eso es por eso estamos haciendo el llamado a la ciudadanía. Y efectivamente, nosotros no buscamos nada más que justicia, ¿no? Que tenga un trato justo. No le estamos pidiendo que lo torturen, como lo dijo Flavio, como a nosotros. Pero sí creo que estamos obligados como sociedad a hacerla para que las nuevas generaciones tengan o sepan que en México efectivamente ya no hay intocables. Podemos confiar en la justicia, podemos confiar en el Poder Judicial, podemos confiar en los jueces para llegar a hay que exigirles, no nos confiemos, exijamos, no nos confiemos, luchemos, no nos confiemos, presionemos, no nos confiemos, levantemos la voz, no nos confiemos, vigilemos, no nos confiemos, vayamos con todas las herramientas que nos da la ley. Digo, sabemos que muchos jueces se venden al mejor postor, sabemos que las cárceles están llenas de inocentes y los verdaderos culpables andan sueltos, sabemos que Carlos Salinas fue el súper asesor o el súper consejero de muchos gobiernos que pasaron y ahí está como si nada, ¿no? Por la calle. Yo creo que eso lo ha permitido ministros de la Corte, jueces, magistrados, toda una estructura que se corrompió, ministerios públicos, pero ahorita hay las condiciones para empujar para que esto termine. Pues vamos a darle seguimiento a este proceso que han ustedes iniciado, a esta denuncia penal en contra del expresidente, llamo yo el carnicero de Michoacán, el expresidente Felipe Calderón, sin duda uno de los más oscuros episodios en la historia moderna de México. Flavio Sosa, César Mateo Benítez, ambos les agradezco muchísimo la oportunidad de conocer los pormenores de este proceso y pues estaremos pendientes de los pasos que sigan en los próximos meses. Me parece que lo que ustedes mencionan sin duda es algo que debe calar en la gente que escucha este mensaje. No debemos permitir que la impunidad prevalezca, no debemos permitir que ese pasado de dolor, de sangre y de muerte pues quede impune. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Memo, buenas noches. Usted, César Mateo Benítez, Flavio Sosa, líderes sociales, luchadores, activistas, gente que pues conoce el pasado reciente de México, que lo vivió y lo sufrió en carne propia. Esta denuncia, insisto, que me parece que tiene tintes sin precedentes, al menos en las épocas recientes, va a poner un énfasis muy especial en la posibilidad de que desde la sociedad, desde la gente, desde el pueblo, pues se presenten pruebas. Me parece que este grito de no a la impunidad que lanzan estos dos dirigentes es algo que debemos escuchar y debemos atender, porque es un llamado que muchos y muchas hemos lanzado en México en los últimos años. Vamos a un pequeño corte y volvemos.